Buenos días. Muy bien. Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido una interesante semana. Vamos a desarrollar hoy la segunda clase de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Tenemos para hoy platicar un poquito sobre lo que es la evolución de la ciencia política. De igual forma, permítanme antes de empezar a grabar, que tengo unas anotaciones sobre lo que les he dejado y lo que les voy platicando para que estemos en sintonía. Permítanme. Ok. Wilmer, de momento puedes cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Ok, aquí estamos. Bueno, mis estimados, muy buenos días. Sean bienvenidos al desarrollo de esta clase. En un momento voy a empezar a grabar. Solo hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, no recuerdo quién fue la compañerita de ustedes que le envié un link, el cual da acceso directo al drive que estoy utilizando, donde estoy cargando los videos, el material que estamos viendo semana con semana. La presentación la voy a subir después de la clase, no antes, porque sí, me recomendaron la coordinación, porque hay algunos que ya ni siquiera entran a clase por ese motivo. Entonces es importante recibir la clase porque desde la semana pasada, y lo vuelvo a repetir, yo no pregunto única y exclusivamente de las preguntitas de clase. Realmente estoy a un nivel universitario. El respeto y deferencia que yo tengo con ustedes como profesionales, y cuando les digo como profesionales, no es menester que ustedes ya se hayan graduado para que ustedes estén en el desarrollo de la clase. Es lo que es necesario que ustedes actúen con profesionalismo. Entonces, por favor, échenle ganas a este curso. Tienen el correo. Si ustedes decidieron esta interesante carrera, es por algo. Entonces, hay temas que tenemos que ir viendo. Recuerden que la semana pasada les dije que empezáramos a hablar un poquito sobre la diferencia entre Estado y gobierno y la diferencia entre ciencia, nación y Estado, la etimología de la palabra política, que hablamos un poquito de eso, y arraigar un poquito más la definición de Max Weber y de Antonio Gramsci, y iniciar con la lectura del libro El Principio de Maquiavelo. Entonces, punto uno, no se me asusten, no quiere decir que tal vez se está empezando muy... No, nada que ver. Para empezar, mis estimados, aquí la intención es de que ustedes, durante estos ya 40 minutos de clase, los desarrollen de la mejor forma y no que salgan con más dudas que respuestas. Vamos a empezar con la clase. Por favor, al momento de haber alguna duda, necesito que aprovechemos, porque no todos los cursos tienen este tipo de comunicación, que lo hagan levantando la mano. Pueden interrumpir. Una vez sea temas de caso. También les dije que empezaran a investigar. Está por
¿Se recuerdan? Alguien que le pueda participar ahorita me dijo, ¿se recuerdan que le dije que está por estallar? O al menos hay una pequeña guerra fría entre dos naciones allá en el oeste de Europa. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas dos naciones? ¿Están por estallar en guerra? Un conflicto geopolítico. Rusia y Ucrania. Así es, Rusia y Ucrania. Exactamente. Entonces, por favor, o sea, ¿saben cómo es esto? Así como les digo a los de derecho. O sea, no podemos estar estudiando ciencia política y relaciones internacionales y no saber lo que está pasando en ese nivel. Es como, les digo yo, cuáles son las convocatorias que hay ahorita para puestos donde está involucrado el colegio de abogados y que alguien de derecho no sepa eso. No se puede, no podemos estar así. Entonces, mis estimados, vamos a pasarles un pequeño video, pero vamos a arrancar con la clase. Por favor, cuando hayan dudas, arranquemos de una vez, voy a empezar a grabar. Y al final, pues siempre, por favor, yo soy muy abierto a cualquier tipo de observaciones, críticas. O sea, una vez le damos las cosas con respeto, créanme que soy muy abierto. Y si tengo que cambiar algo que sea en beneficio de su aprendizaje, lo voy a hacer. Inicia la grabación. Bien, para todos y los que se están incorporando, muy buenos días. Bienvenidos al desarrollo del curso Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Para hoy tenemos el tema sobre la evolución de la ciencia política. Vamos a hablar un poquito de cómo ha ido evolucionando esta ciencia de través de qué personajes. Y la otra situación es hablar un poquito ya más, asentar más la noción de lo que es la ciencia política. Siempre a cargo de su servidor, Juan Carlos Mejía Argueta, que va a estar con gusto atendiendo las dudas que hay en relación a este interesante tema. Tenemos como objetivo de clase, pues vamos a conocer y dominar. A mí me interesan las dos cosas. Que conozcan, pero también que lo dominen, que tengan la capacidad. Si ustedes no tienen la capacidad de explicar lo que estamos viendo en clase, entiendan que estamos mal. Por eso es que cuando ayer que estaba dando una clase y al principio solo había conectado a una persona, pues me di casi 10 minutos. Después me puse a que ella lo replicara a sus compañeros. Y ya que se terminar la clase, pues esta persona lo volvió a replicar. O sea, esa es la forma como realmente uno va adquiriendo conocimiento. Vamos a empezar. ¿Cuál es el origen de la ciencia política? O sea, ¿dónde inicia esto como ciencia? Porque anteriormente no se tomaba así, eran simplemente relaciones sociales, relaciones políticas. Y aquí tomamos como el padre de la ciencia política moderna. Ojo, ciencia política moderna, porque sí hay varios que tuvieron. Es por esta razón que yo los quiero invitar y que sí va a ser sujeto a este. De hecho, fíjense que yo me di cuenta que me tomó una versión especial del Príncipe de Maquiavelo y creo que fue tomado seguramente por mi hija. Me dejó el primero que yo le compré a ella, yo creo que tenía 6, 7 años. Bueno, así se veía verlo, la verdad que le puse a leer El Príncipe de Maquiavelo a sus 7, 8 años, ¿verdad? Pero ha tenido buenos resultados, al final de cuentas, esto. La participación de Nicolás Maquiavelo es tal, para los que sí saben quién es y qué hizo, no es tan satanizada como se dice. Hoy en día incluso la Real Academia Española ha adoptado el término maquiavélico como un adjetivo calificativo de situaciones macabras o situaciones del mal, y nada más alejado del tema. Por eso les digo, ustedes y nosotros, los que que pertenecemos a ese 2.5, 2.4 personas que tienen acceso a la educación superior en Guatemala, no podemos andar realizando ese tipo de aceleraciones. Es decir, yo les quiero invitar a que no estudien de ver memes o de ver cosas en las redes sociales. Pero no digo que no, también las veo, también me disfruto de algún par de estos, de la democracia que existe.
Ahora se escucha interferencia. Voy a cambiar. Sí, es el micrófono. Vamos a cambiar el micrófono. Estaba esperando que estuviera mejor, pero... ¿Está mejor el sonido ahí? ¿Alguien que me diga? ¿Mejoró? Mucho mejor, gracias. Sí, okay, está mejor. Me hubieran dicho desde el principio, mis estimados, por favor, es que ahí. Entonces, les decía, en relación a este personaje, es muy importante que lo leamos, pero más allá, es mejor que lo entendamos. ¿Por qué? Lógicamente, él habla de príncipes, él habla de reyes, él habla de imperios. Hoy en día, y pues ya tenemos que hacer eso analógicamente a lo de los tiempos de hoy. Ahora bien, ¿se recuerdan cuando se utiliza la expresión al pueblo hay que darle pan y circo? ¿Ustedes creen que eso nos estamos remontando a lo que hacían los emperadores en épocas del Imperio Romano en el Coliseo Romano? Más de alguna película han de haber visto, espero yo que hayan visto, en referencia a cómo se manejaba eso, que efectivamente le daban pan y vino, mientras que se hacían los diferentes juegos de gladiadores. Muerte, sangre, y lógicamente eso desde los inicios de la humanidad le ha gustado al ser humano y lo ha disfrutado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Hacía eso entretenerlos, mientras que los gobernantes, el gobernante de turno, pues hacía prácticamente lo que quería, subía impuestos, hacía una gran cantidad de desmanes, y bueno, el pueblo no se da cuenta. Por eso decía, al pueblo hay que darle pan y circo. ¿Será que eso hoy día sigue aplicándose? ¿Sí o no? ¿O por qué? Con noticias, cuando le llaman, es que esa es una cortina de humo para entretener. Sí se sigue aplicando. Vamos a hablar un poquito así rápido de la evolución histórica de la ciencia política. A mí me gustaría que ustedes hicieran un pequeño resumen. Ojo, cuando yo les digo, hagan esto, salvo lo que es las normas propiamente de la universidad, por ejemplo, cuando hay que resolver un laboratorio y ese laboratorio se les va a explicar que no es de que ustedes me lo tengan que enviar. Ejemplo, el laboratorio va a consistir en, por ejemplo, que yo les digo, darle lectura al libro de Maquiavelo y hacer algún análisis. Pero ¿qué es lo que pasa? Después les va a venir una prueba corta en donde les voy a indicar una pregunta. ¿Cuál podría ser una pregunta sobre Maquiavelo? Y de acuerdo a lo que regula Maquiavelo, ¿qué es mejor para un príncipe? ¿Ser amado, ser temido y por qué? Esto lo van a encontrar acá. Y se van a dar cuenta, se van a llevar muchas sorpresas. Es un libro interesante. Miren, realmente para el grosor de este libro es un insulto para ustedes. No obstante esto, realmente, y como les digo, es la versión, estoy agarrando así la versión que utilizan para primaria, 110 páginas, o sea, 110 paginitas de ese tamaño. Es un insulto para ustedes, pero por cierto, mis estimados, yo les estoy dando acceso a todos, incluso los que están ingresando con el dominio personal, porque no pretendo que se pierdan una clase, porque yo no les estoy así. Sin embargo, a mí me van a llamar la atención por esto. Por favor, procuren entrar con el correo de la universidad, por favor. Ok. Mauricio Duverger indica que el nombre ciencia política comienza a entrar en el lenguaje común en la segunda mitad del siglo XIX. Empezó a ser reconocido oficialmente como disciplina autónoma. Aquí es donde algo se toma como ciencia, cuando ya es independiente, no como algo que va agregado. A finales de ese mismo siglo, pero se efectuó en todos los países al mismo tiempo. Estamos hablando de Europa. En el plano de las instituciones universitarias fue en Estados Unidos donde la ciencia política obtuvo primero el derecho de ciudadanía, fue aceptado. A pesar de que se intenta introducirla en varios países, esto se explica por el adelanto en los Estados Unidos en las diferentes técnicas de investigación. Aquí podemos saber cómo empieza en este siglo a evolucionar. Ojo, no quiere decir que en sí la ciencia política ya reconocida,
pero esto venía sucediendo desde hace siglos. Fueron 3 los motivos que incitan al reconocimiento oficial de la ciencia política, y vemos que son interesantes también los 3. Tenemos el entusiasmo por las ciencias sociales que caracterizó la segunda mitad del siglo XIX. La noción de ciencia política se fue precisando hasta que a finales de este mismo siglo se hizo bastante clara, o sea, fue evolucionando. Y por otra parte, el conjunto de las ciencias sociales era entonces objeto de una admiración general. El entusiasmo por la ciencia se volvía hacia los fenómenos sociales. Tenemos el segundo de los puntos por los que se considera que tuvo su apogeo, es por los progresos de la libertad política. En este mismo sentido, influyó el ambiente de libertad de la época. Es posible la discusión de los principios sobre los que descansa el Estado y el poder. Es más, esta posibilidad de libre discusión es uno de los principios fundamentales. Los primeros esfuerzos para el reconocimiento oficial de la ciencia política fueron hechos por los liberales. Recordemos que están los conservadores y los liberales. Y en Francia, por ejemplo, la expresión ciencias morales y políticas fue utilizada por vez primera por Condorcet en su relación a la Convención sobre Institución Pública. Y como tercero, tenemos que el afán de una mayor eficacia política y administrativa fue otro factor que llevó a institucionalizar las ciencias políticas. Bien, voy a anotar esto. Fíjense que en la carrera que ustedes escogieron, muy parecida también a la mía, ustedes van a tener muchos conceptos que aprenderse. Solo que les quiero recomendar que cambien ya por decirles, el cassette, el chip en relación a estar... Miren, vamos a hablar acá, claro. Yo sé que muchos ya han de tener su grupo de WhatsApp, para los exámenes se reúnen, cuál pusiste en este, cuál pusiste en esto. Miren, realmente eso es algo que lo hablamos muchas veces los catedráticos o profesionales en ciertas reuniones, decimos qué le espera a esta generación. Lo que les quiero recomendar, y por eso les digo, por eso es que para mí es muy importante. De hecho, ya tengo por acá el libro que tengo para el otro curso que doy y otro para el subsiguiente. Siempre les dejo un librito. Esos libros pequeños, ¿no? Miren este caso de mi autor favorito, Gabo, para la derecho procesal penal. Ya les tengo el crónica de una muerte anunciada para que hagan el análisis del proceso penal contra los que mataron a Santiago. Es importante, mis estimados, por favor, que tomen en cuenta que no se pueden quedar con estos 45 minutos. Es necesario, es menester que ustedes tomen una hoja y vean diferentes conceptos, por lo menos busquen unos 10, y luego otra acá, 10 conceptos de política. Ok, ¿qué van a hacer con esos 10 conceptos de política? ¿Se recuerdan que yo en la clase de la semana pasada les decía, es las relaciones sociales, grupos sociales, interacción entre humanos y grupos sociales? Entonces, esos son elementos comunes que tienen todas las definiciones. Y los elementos comunes de todas que tengan, los saco y de ahí saco mi propio concepto, que a final de cuentas va a ser el más interesante. O sea, yo sé que entiendo que la política, ¿verdad? Es un área, es una ciencia de especialidad que estudia. ¿Qué es lo que estudia la ciencia política? Las relaciones sociales. Ahí quedamos claros de que la ciencia política estudia relaciones sociales, relaciones de los humanos en búsqueda de alcanzar poder. La palabra poder tampoco puede estar separada de este concepto. ¿Alguien está? Muy bien. Seguimos con... en 1872, Émile Pontmy funda en París, Francia, la célebre Escuela Libre de Ciencias Políticas. La escuela se unió a un fuerte movimiento ideológico que pretendía demostrar que la guerra en 1870 se perdió a causa de la incapacidad técnica de los cuadros políticos. Fíjense que eso me hace recordar que el general prusiano, ¿cómo se llama este general prusiano? Se me fue, pero tiene una definición que dice que la guerra es la continuidad de la política, pero en otro campo. Clausewitz.
Pueden googlearlo con K. Clausewitz. Decía que la guerra no es más que la continuación de la política, pero en otro campo. Imagínense, es un desarrollo, lo toma como una parte de la misma política, la guerra, sin lugar a dudas. Por eso es que ahorita que está a punto de estallar una guerra, es importante que veamos qué es lo que pasa. Pero ahora bien, estamos hablando de que puede estallar la guerra entre dos naciones en Europa. ¿Será que eso nos puede afectar a nosotros? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Independientemente que puedan haber algún tipo de artimañas, pero hay que saber un poquito por dónde pasan los buques que vienen a dejar combustibles, en este caso acá a Guatemala, y que pasa por esos estrechos. Realmente sí está impactando. De hecho, esta semana el ministro de Economía indicó que va a continuar el alza de combustibles como producto de las tensiones previo a una posible guerra que se están dando en estas partes del mundo. Imagínense el impacto que tiene eso de las relaciones internacionales. ¿Nos afecta o no nos afecta? Sí. Por eso se recuerdan que en la clase anterior hablamos un poquito sobre lo que era la economía. Nuevamente recalcando como definición que la ciencia política es una ciencia social. Se dan cuenta que no podemos separarla de que es una ciencia social que estudia las relaciones que se establecen entre personas y grupos humanos y atiende a aquellos fenómenos sociales que tienen un carácter político, un carácter de poder y los nexos que existen entre ellos y las leyes que lo rigen. Cuando hablamos de otras concepciones de ciencias sociales, han habido diversas tendencias para interpretar la ciencia política y que van desde su sentido etimológico inicial hasta aquellas que son muy similares a las utilizadas en el curso. Estas difieren por la amplitud y precisión del objeto, la metodología utilizada y el enfoque. Ciencia política en su concepción tradicional como ciencia del Estado y como ciencia del poder. Fíjense, pues ciencia del Estado y como ciencia del poder. En su concepción tradicional como ciencia política. Lo estoy diciendo una vez en clase, la próxima semana vamos a empezar a platicar y a darle participación a cada uno de ustedes en relación, siquiera a los primeros capítulos del libro de Maquiavelo, por favor, para que lo analicemos un poquito. Ay Dios, son ¿qué? 26 capitulitos, pero algunos son de página, entonces lo vamos a empezar a platicar. Necesito participación de ustedes. Asimismo, para la próxima clase, lo estoy diciendo desde ahorita, próxima clase, activemos, si tenemos la oportunidad, activemos cámara, por favor. Les voy a suplicar porque en este curso tenemos la oportunidad de tener ese contacto, esa comunicación. Hagámoslo. Les decía que la concepción tradicional de ciencia política es común, fuera de los ámbitos sociológicos, considerar a esta disciplina como el arte de gobernar o la ciencia del gobierno de los estados. Fíjense qué interesante, es lo tradicional. En el diccionario de la Academia Francesa se define como conocimiento de todo lo que se relaciona con el arte de gobernar un estado y dirigir sus relaciones exteriores. Vean que aquí la política nos enmarca dentro de las relaciones exteriores. El diccionario Littré interpreta la política como la ciencia del gobierno de los estados. En el diccionario de la Academia Española se lee arte de gobernar y dar leyes y reglamentos para mantener la tranquilidad y seguridad pública y conservar el orden y las buenas costumbres. La política como Estado, por su lado, en estos inicios, en la antigua Grecia, las discusiones políticas giraban en torno al Estado, del mejor Estado o forma de gobernar para la sociedad griega. De esta manera, es común considerar que la ciencia política como la ciencia del Estado, Roger Soltau define la ciencia política como el estudio del Estado, de sus objetivos, de las instituciones que permiten su realización, de las relaciones del Estado con sus miembros individuales y con los demás estados. Así como que los hombres han pensado, escrito y dicho sobre estas cuestiones. Bien, antes de continuar con la política como ciencia del poder, vamos a pasarles
tengo el video por acá, permítanme. ¿Se recuerdan que les dije que tengo un pequeño resumen sobre lo que está sucediendo actualmente en Rusia y Ucrania? Vamos a entenderlo un poquito y vamos a hacer algunos comentarios respecto a esto, mientras que cargamos el video. Al este, Rusia, al oeste, la Unión Europea, y en medio, un país azotado por una guerra que ha dejado... Okay. Por favor, pongamos atención y hacemos... Al este, Rusia, al oeste, la Unión Europea, y en medio, un país azotado por una guerra que ha dejado ya más de 14.000 muertos. Ucrania, uno de los países más extensos de Europa, lleva desde 2014 inmerso en un duro conflicto al este del país. Y la llamada guerra del Donbass no solo afecta a Ucrania, sino que tiene ramificaciones geopolíticas más allá de sus fronteras. Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? En este video te explicamos cómo empezó y por qué Ucrania está en el centro de la creciente tensión entre Rusia y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Antes de explicar cuáles son las causas del conflicto actual, hay que echar un poco la vista atrás para entender la particularidad de este país. Entre los siglos IX y XIII, la actual Ucrania formó parte de la llamada Rus de Kiev, una enorme y poderosa federación de tribus eslavas que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur. Desde entonces, su historia se ha caracterizado por la dominación de potencias extranjeras y ha pasado por manos polacas, otomanas, austriacas y sobre todo rusas. Y durante la primera mitad del siglo XX, el territorio ucraniano seguía repartido. La zona oriental de Ucrania, que antes de la revolución de 1917 formaba parte del Imperio Ruso, pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania, cuando se estableció la Unión Soviética en 1922. La zona occidental se encontraba entonces principalmente en manos polacas, pero fue con la repartición de territorios durante la Segunda Guerra Mundial que la zona bajo dominio polaco y otras regiones colindantes pasaron a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta república no incluía en un principio la península de Crimea. Esta estratégica región, situada al norte del Mar Negro, había sido anexionada por el Imperio Ruso en el siglo XVIII y era una histórica reclamación ucraniana. Sorprendió, sin embargo, que en 1954 el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, hiciera caso a esta reclamación y decidiera que Crimea pasara de manos rusas a ucranianas. Todo eso sí, bajo el manto común soviético. Pero recordemos que en 1991 se produce el colapso de la Unión Soviética. Ucrania se consolida como país independiente y mantiene una buena sintonía inicial con Rusia, que había sido la república soviética más grande e influyente. Sin embargo, más tarde se fue produciendo un acercamiento hacia Occidente, hasta el punto de elaborarse en 2012 un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Algo que incomodó a Rusia, que ejerció presión al punto de que cuando ya estaba todo listo para la firma, en noviembre de 2013, el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendió el acuerdo. Esta repentina decisión provocó que cientos de miles de personas se agolparan en la Plaza de la Independencia de Kiev, pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Comenzaba así el llamado Euromaidán. Una serie de protestas y disturbios de índole europeísta y nacionalista, aunque con apoyo también de sectores ultraderechistas que se extendieron por gran parte del país durante varios meses. Estas revueltas se saldaron con más de 100 muertos y continuaron hasta que el 22 de febrero de 2014 Yanukovych huyó de Ucrania. 5 días más tarde, esta crisis fue aprovechada por Rusia. Grupos armados prorrusos apoyados por Moscú tomaron las principales instituciones de la península de Crimea, izaron la bandera rusa y convocaron a un referéndum de independencia. En apenas unos días, Ucrania vio cómo Crimea pasaba a ser dirigida de facto por Rusia. Más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que muchos miembros de estos grupos armados pertenecían realmente al ejército ruso. Incluso el ministro de Defensa ruso les galardonó con medallas por lograr lo que calificaron como el regreso de Crimea. Este movimiento marcó un punto crítico
crítico de las relaciones entre Rusia y Occidente. Provocó la expulsión de Rusia del G8, el grupo de países más industrializados del mundo, y la Unión Europea reaccionó a la anexión de Crimea decretando duras sanciones económicas contra Moscú que aún siguen vigentes. Hay que destacar que la península de Crimea tiene un atractivo especial para Rusia. En la localidad de Sebastopol, al sur de Crimea, se encuentra la principal base naval rusa en el Mar Negro. Desde la independencia de Ucrania, Moscú pagaba una tasa anual a Kiev por el uso de esta base, algo que ya no necesita hacer con su anexión. Además, tal y como contamos antes, esta región había formado parte del territorio ruso durante un periodo de tiempo, por lo que para Moscú y especialmente para Vladimir Putin, con esto recuperaban un territorio que les pertenecía. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Un mes después, fuerzas prorrusas tomaron también varias localidades en la zona del este de Ucrania, tras lo cual se iniciaron enfrentamientos armados con el ejército ucraniano. Tal fue el empuje prorruso en esta región conocida como el Donbass, que el 11 de mayo se declararon independientes las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, aunque siguen sin ser reconocidas internacionalmente. Desde que comenzó la llamada guerra del Donbass entre ucranianos y fuerzas prorrusas, la OTAN ha acusado a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas, algo que niegan desde Moscú. Ok, lo vamos a dejar por acá. Duran 3 minutos más. Lo voy a dejar en el link. Espero que ya tengan el link. Y lo que yo les quiero mencionar dentro de lo importante de esto, porque no lo que se pretende, o sea, no es sabotear, sino que entendamos, por un lado, la importancia en este caso de la política y la importancia del poder. Pero como lo vimos en la clase de la semana pasada, también es de suma importancia entender la importancia de la economía y posterior búsqueda del poder. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Yo lo que espero de ustedes que están iniciando esta muy interesante carrera es de que, como les digo, que ustedes el día de mañana, no sé cuál es la perspectiva que tengan ustedes de su carrera, pero realmente todo es cuestión de que ustedes empiecen a analizar qué es lo que ustedes piensan hacer en su carrera y para qué sirve trabajar en relación, por ejemplo, trabajar en relaciones exteriores, trabajar en una embajada, irse a hacer carrera como relacionista internacional. No sé qué es lo que ustedes piensan. Realmente el cielo es la meta, es el límite, pero sí es importante que tengan ese contexto de lo que está pasando, porque a mí lo que me encanta en mis clases es pues, adquirir la doctrina, pero también que lo vayamos llevando dentro de esto como la ciencia del poder. Esta ciencia del poder que le denominamos a la política y las relaciones internacionales. Vean el impacto que tuvo, las decisiones que tuvo, en este caso, Rusia, por tomar esta península que era estratégicamente muy importante. Era estratégicamente por su poderío naval, era estratégica por su economía, ya no tenía que estar pagando aranceles a Kiev por esto. Y de igual forma, y fue sancionado, y sigue siendo sancionado hasta el momento, pero eso le vale. Ahí nos podemos dar cuenta. Eso es algo que necesito yo que lo analicemos. Bien, vamos a continuar con las últimas diapositivas y vamos a entrar ya de último a lo más importante de esto. Dudas, participaciones y opiniones de ustedes que yo las necesito y necesito escuchar hoy a todos. La concepción más difundida en la actualidad, ¿se recuerdan que voy a regresar para que no nos perdamos? En política como ciencia del Estado lo hablábamos, por ejemplo, en la antigua Grecia. Entonces, este es un concepto más antiguo. Actualmente estamos viendo que es la concepción más difundida en la actualidad, es la de considerar al poder como objeto de estudio de la ciencia política, sin lugar a dudas. Es el poder como objeto de estudio de la ciencia política, pero en gran medida las críticas hechas a la anterior definición de ciencia de Estado son también válidas para esta. Primeramente, hay una gran variedad de puntos de vista sobre el significado de poder. Por un lado, se tiene definiciones muy amplias. El poder se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social, entre grupos, pandillas, en la escuela, en la unidad familiar, en las iglesias. Hay quienes abarcan estas relaciones hasta
en el mundo animal, sin lugar a dudas. Todos hemos escuchado que dentro de la manada existe un alfa, un denominado alfa, el que quiere dominar a la... Y cómo en el área animal, cómo o quién domina a la manada, el más fuerte, el más poderoso, el que tiene más poder. Y en este caso, realmente habrá mucha diferencia entre lo que hacen los países, entre lo que hacen las sociedades humanas. ¿Quién es el que domina? Estamos hablando de esto que está, por eso es que está a punto de estallar una guerra donde por un lado Ucrania no se está dejando, por utilizar un término, y por otro lado, en el caso de Rusia, pues sigue siendo una potencia armamentística, ¿verdad? Aunque algunos creen que tiene su equipo muy obsoleto aún de la Guerra Fría, pero sin lugar a duda de que es una potencia, que tiene misiles y que puede invadir, lo puede hacer. Entonces, es de suma importancia que vayamos entendiendo esto. Entonces, vamos a ir haciendo un pequeño resumen ya de qué es lo que encontramos, en esta clase. Punto 1. ¿Por qué podemos decir que la política es una ciencia? ¿Y quién fue el que acuñó esto como ciencia? Hicimos referencia al tema de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque Maquiavelo en su libro es la primera vez que aparece en un libro la palabra status, entiéndase la palabra estado, ¿ya? Esto fue lo que le dio a Maquiavelo una de tantas situaciones por las que hoy en día sigue vigente. Vean de qué fecha, y lo primero que tienen que saber de cuando leemos un libro, en este caso, es que ¿quién lo escribió? ¿Cuál era la nación? Lanzo la pregunta, ¿qué nacionalidad tenía Nicolás Maquiavelo? ¿Quién me puede decir esto? Ahorita lo pueden googlear, lo pueden como sea, pero es algo que vamos a aprender. ¿Qué nacionalidad tenía Nicolás Maquiavelo? Abran sus micrófonos, no me van a sentir tan solo. Adelante. Nacionalidad italiana. Era italiano. ¿Estás en lo correcto, Wilmer, también? No sean tímidos, hombre. Enciendan sus micrófonos. Gracias también, Querubí. Efectivamente era italiano. Fíjense, pues, italiano, la cuna de la civilización romana. No es una coincidencia esto. Entonces, es de suma importancia que entendamos cómo fue que aquí fue generando. Hoy en día, el derecho guatemalteco tiene mezcla de derecho romano, derecho alemán, derecho español y derecho canónico. Esas son las mezclas que conforman el derecho guatemalteco. Entonces, y también, y muchos otros de Latinoamérica, también Estados Unidos toma de estas partes. Entonces, mis estimados, ¿qué es lo que podemos recoger de eso? Las luchas de poder, las luchas dentro de la ciencia política, yo los quiero invitar, aunque sea un poquito, que empiecen a ver noticias. Fíjense que se lo está diciendo alguien que era sumamente adicto a las noticias. Hoy día, pues ya le he bajado un gran porcentaje, pero por lo menos me quedo con la parte importante de las noticias. Por ejemplo, esta semana hubieron dos noticias. Unas pueden ser, ustedes pueden decir, bueno, eso no es noticia para mí, pero es muy importante. Por ejemplo, les voy a mencionar, pero hay una que sí les atañe a ustedes. Por un lado, y que eso lo voy a utilizar en derecho procesal penal, que un hombre en Jutiapa fue aprehendido por estar teniendo relaciones con una cabra, ¿va? Para algunos puede ser de gracia, para otros pueden ser de asco, pueden tomarlo de muchas cosas. Pero bueno, dejemos esta noticia. La otra que me llamó la atención, que yo sabía que sí la iba a utilizar en clase, es que fue despojado de su inmunidad el juez Chitimul. Entonces, para empezar, un antejuicio es un juicio político. Entiendan eso, es un juicio político. Una corte
despojó de su inmunidad, de esa garantía constitucional, a un juez. Ahora, ¿por qué lo hizo con él sí y con otros no? Es una lucha de poder. Eso es la ciencia del poder, eso es la política. Algunos lo pueden decir, es que la ciencia, la política es asquerosa en Guatemala. Sí, lo comparto y créanme que tengo razones para decir que es así, pero fue despojado. Hay que saber muchas cosas también que hay atrás de este despojo de inmunidad, pero no deja de estar alejado de lo que es la ciencia política como ciencia del poder, porque ahí lo que están haciendo con este juzgador, no es santo de mi devoción por ciertas resoluciones un tanto arbitrarias que ha tomado y sigue tomando, pero realmente yo no soy quien para criticar a un juez. Lo estoy haciendo, pero no soy quien para hacerlo, lo digo con respeto. Pero sí estamos viendo que todo enmarca dentro de esta ciencia del poder, mis estimados. Realmente siento que hay muy poco tiempo para esta clase, pero en la medida que ustedes participen, como lo van a tener que hacer la próxima semana, donde vamos a empezar a discutir un poquito sobre el príncipe de Maquiavelo, y se darán cuenta que como producto de esta plática que vamos a tener, ahí vamos a ir pudiendo resolver algunos temas. El príncipe de Maquiavelo es para el primer examen y laboratorio, y luego se los digo de una vez, para el segundo examen, vamos a, por si ahora son libros que realmente pueden conseguir en internet, no los estoy poniendo a gastar. Aquel que les interesa, yo esta semana, y no es alardear, pero esta semana invertí más de 1,000 quetzales en libros. Sí, me peleé un poquito, pero esta semana te estaba pendiente de comprar varios. Entonces, es parte de lo que ustedes deben de tener. El siguiente libro va a ser Fruta Amarga, ¿ya? ¿Dónde dejé mi libro Fruta Amarga? Pues está. Que los vamos a discutir y se van a dar cuenta cómo vamos a ver los temas de el poder, la política y la economía, cómo se interrelacionan y cómo se mezcla esto entre las relaciones internacionales. Dejo los últimos minutos y necesito la opinión de ustedes en relación al hacer las preguntas. Saben que algunas preguntas pueden ser de acá y otras preguntas de lo que estemos desarrollando en clase. Así es que, por favor, abro los últimos minutos para cualquiera que desee tener el autor. Ahorita se los doy. Necesito saber opiniones en relación a esto. Por favor, ahorita les doy el autor. Ok, no sé si se alcanza a ver los nombres de los autores. Ahí lo estoy poniendo en pantalla, mi estimado. ¿Sí? Sí, muchas gracias, sí se ven. Ok, ahí estamos, mis estimados. Entonces vamos a discutir también. Adelante, no sé quién levantó la mano. Adelante, por favor, active su micrófono y es para mí importante sus participaciones. ¿Alguien? No, todavía están muy... Adelante, Luis Rodríguez. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Mire, fíjese que tengo... Bueno, no me ha quedado claro todavía el tema de Ucrania con Rusia. Tengo entendido de que, bueno, hay una organización del Atlántico, creo que leía ahí más o menos, más OTAN, la OTAN, exacto. Organización
del Tratado del Atlántico Norte. Esa misma Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, esto viene ya de muchos años atrás, viendo el video que usted también nos compartió. Todavía, o sea, tiene muchas ramas todo este problema. ¿Usted me podría decir algo más específico de por qué está esa invasión, de por qué esa concentración de soldados cada cierto tiempo en la frontera de Ucrania? O sea, no me queda claro todavía. Bueno, el motivo, ok. Les pongo un ejemplo. Nosotros en los 80s, están viendo que regrese a lo de las preguntas. De todas formas, esto lo subo. Ya se dieron cuenta que no tardo mucho en subirlo, no soy muy casacaro. Ok. Mi estimado Luis, te comento. Si se dan cuenta, este puerto que retomó Rusia después que se lo había cedido después de la Segunda Guerra Mundial es clave para el transporte de petróleo, para el transporte de navíos, y esto pues viene a revivir un poco la Guerra Fría entre Estados Unidos, las potencias occidentales, con lo que es Rusia. Dándote la respuesta, ¿qué es lo que pasa? Para empezar, todos sabemos que Vladimir Putin ya lleva varios periodos de ser presidente y dudo mucho que vaya a dejar el poder. Es un exagente de la KGB, de la Agencia de Investigación Rusa. ¿Qué es lo que pasa? Es un soldado en sí. Es un soldado y es un estratega. Es un político muy aborazado, y en este caso sabe lo que le representa. Llega, toma el poder y sabe que tiene la capacidad de invadir Ucrania. ¿Cuál es la razón? Poder y dinero. Así, o sea, la razón se la resume en poder y economía. Así. Los quiero invitar a que se actualicen. Yo les subo. Este es un video que porque yo lo encontré corto y en pocas palabras puede abarcar un poco de historia y un poco de actualidad de lo que está sucediendo. Pero hoy en día las tensiones están fuertes. Y como producto de este conato de guerra ya han habido una gran cantidad de muertos. Entonces, sé que no te estoy respondiendo al 100% tu pregunta, pero les pido primero que se actualicen de esta situación. Por favor, necesito una lectura, pero una lectura de estudiante universitario, con él o los libros que les he dejado. En beneficio del tiempo, no sé si ahorita tienen otra clase, pero yo sí tengo otra. Vamos a irlo dejando ahí. Siempre es un gusto comunicarme con ustedes. Espero la próxima semana más puntualidad, todas las cámaras encendidas, y felicito a Claudia, que es la única que ha tenido, pero créanme que el catedrático de este lado, uno que está antes de la clase y se va mucho después, que me eviten sentir que estoy hablando con un monitor, que me hagan sentir que estoy platicando con seres humanos, que en una certificación en e-learning que estoy recibiendo, nos dicen no debemos de perder eso, y eso me dice que no estoy tan mal. No debemos de perder que estamos tratando con seres humanos. Mis estimados, tienen el correo por si hay dudas, situaciones o aportes, ahí están. Vamos a buscar mejorar la comunicación la próxima semana. Sé que son las primeras clases, pero ¿saben qué es lo chistoso? Que después ya como que se pica uno, ¿verdad? Ya identifica uno a los compañeros, y es la parte bonita de esto. La carrera que ustedes eligieron es una carrera muy bonita, y realmente es bueno que la exploten, pero ¿en qué medida la van a explotar? En la medida que se involucren. Conocimiento más la realidad, tanto nacional como internacional. Si no hay ninguna última participación, los voy dejando como respeto para las siguientes clases. Un gusto saludarlos, que estén muy bien. Les repito, mi nombre es Juan Muchas gracias, licenciado. Muy buena tarde y resto de fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, licenciado. Buena tarde. Licenciado, buena tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. A todos. Gracias, Lick. La otra semana todas las cámaras encendidas. Ok. Que se encuentren muy bien. Feliz tarde igual. Gracias, igualmente. Ok.